¿Puede Estados Unidos estar convirtiéndose en una dictadura? Vamos a ver qué dice acá el señor acá del orden mundial. Estatua de la Libertad, Casa Blanca, democracia, oportunidades, sueño americano. Esa es la imagen que Estados Unidos siempre ha vendido al mundo. Pero, ¿cuál es la realidad del país ahora? Elecciones democráticas en tela de juicio, la capital del país patrullada y militarizada, la prensa amenazada, jueces y altos cargos despedidos, deportaciones masivas, ataques a activistas y minorías. No suena muy democrático, ¿no? Trump está cambiando Estados Unidos y no ve límites a su autoridad para conseguirlo. Pero la pregunta que se hace en medio mundo es, ¿sigue siendo Estados Unidos una democracia? ¿Es una dictadura? Me parece que hasta ahora sí, pero no sé hasta cuándo. ¿Puede llegar a serlo? Hoy, en el orden mundial, analizamos el camino de Estados Unidos hacia el autoritarismo. Sería una transición, igual que pasó a Roma, de república a imperio. Estados Unidos ya era un imperio, pero ahora sería un imperio con un emperador, ¿no? Como pasó con Roma, que ya era un imperio en su época de república. Desde que Trump llegó a la Casa Blanca, ha puesto en marcha una política muy agresiva. Su objetivo, acabar lo que empezó en su primer mandato. Ya entonces intentó socavar la democracia estadounidense y acaparar mucho más poder. Es verdad que en ese momento no lo consiguió, pero ahora sí que parece que puede lograrlo. Estamos viendo medidas como un gasto de 45.000 millones de dólares en la detención de inmigrantes, el despliegue de la Guardia Nacional en ciudades demócratas, también amenazas a políticos rivales, indultos masivos para condenados trumpistas como los... Pero no entiendo cómo la cuestión de los migrantes tiene que ver con el fin de la democracia. Eso realmente no veo ninguna relación. Que asaltaron el Capitolio. Luego tenemos vetos a la prensa, despidos masivos en organismos gubernamentales, cierre de ayudas como la USAID y ataques al colectivo LGTB y a derechos sociales como el aborto. Son políticas que claramente llevan al país a una democracia cada vez más frágil y asfixiante para los estadounidenses. Y es que Estados Unidos está más cerca que nunca de regímenes iliberales como Hungría, Turquía o El Salvador. Pero ¿puede realmente derrumbarse del todo la democracia estadounidense? Vale, antes de nada, ¿qué es una democracia? ¿Es Estados Unidos una democracia? La definición más aceptada es la de una forma de gobierno en la que el poder reside en la voluntad popular. Es decir, sus ciudadanos pueden votar en elecciones libres, periódicas e igualitarias. Las democracias se fundamentan en una serie de conceptos clave. El Estado de Derecho, donde todas las personas están sometidas a la ley de la nación, la separación de poderes, de una misma ley, entendida como un sistema de controles y equilibrios, los famosos check and balance entre el... Eso ya vemos que Estados Unidos está con un problema donde el legislativo está sometido al ejecutivo y prácticamente la Suprema Corte está se mostrando cada vez más sometida también a el ejecutivo de Trump. Pero año que viene tiene las elecciones en medio de mandato donde puede cambiar todo eso. Legislativo, el ejecutivo y el judicial, el sufragio universal y la libertad de expresión y de prensa. Hay quien defiende que Estados Unidos efectivamente es una democracia y que nunca va a ser una dictadura. Lo que te dicen es que cuenta con una sólida red de organizaciones civiles, con una estructura federal muy consolidada y con unos marcos legales que lo hacen bastante complicado. Esta imagen acá atrás siempre me parece muy buena. Pero, como vamos a ver ahora, las buenas dictaduras se aprovechan de la democracia para crecer. Y Trump está llevando a Estados Unidos hacia un autoritarismo competitivo. Bueno, acá en Brasil, Bolsonaro intentó dar un golpe de Estado, tomar el poder a través de la democracia, utilizando leyes de la propia Constitución, pero el ejército no compró su idea y por eso no dio el golpe. Esto del autoritarismo competitivo es un sistema donde no se acaba con todas las estructuras democráticas, sino que poco a poco se corrompen y se vacían de significado. Es más, hay politólogos como Peter Turchin que ya plantean que la crisis en el país puede terminar en un conflicto armado interno. Trump está erosionando cada vez más el sistema democrático estadounidense. Pero, ¿cómo lo está haciendo? Un conflicto interno siempre me hace acordar de esta película Guerra Civil de Estados Unidos, donde pregunta qué tipo de americano eres. La punta de lanza de Trump es la lucha contra la inmigración. Para Trump, el enemigo claro es el inmigrante. Y la deportación es un arma que puede utilizar de manera indiscriminada. Tan indiscriminada que se han dado casos de madres detenidas en la puerta del colegio de sus hijos. Y esta cacería contra los inmigrantes no tiene, por supuesto, nada que ver con la criminalidad o con el peligro. Pero lo que ha hecho Trump es crear intencionadamente toda esa idea. Trump vende la imagen de que los inmigrantes son bárbaros, son criminales que se cuelan en el país para contaminarlo, y todo esto lo apoya con bulos, con el famoso, no sé si te acordarás, el de los haitianos que comían mascotas. They're poisoning the blood of our country. That's what they've done. They've illegal alien animal. The Democrats say, please don't call them animals. They're humans. I said, no, they're not humans. They're not humans. They're animals. These aren't people. These are animals. We saw people in cages. Cages? Cages. They look like animal kennels. We could not record anything. We couldn't talk to anyone. All they allowed us to do was take notes. So here's what we saw.
There were cages with fathers and kids. There were other cages with mothers and kids. ¿Qué pasa? Que toda esta retórica acaba generando una imagen específica del inmigrante, la de un enemigo, la de un ser peligroso, inferior y podrido al que hay que temer. Al final se deshumaniza a ese inmigrante y se aplaude la mano dura contra él. Creo que por acá, en el uso del Estado en contra de los migrantes que puede estar utilizando Trump para reforzar su poder, porque sin eso no veo cuál sería la relación de estar terminando con la democracia. De hecho, tanto Trump como la Casa Blanca, en cuentas oficiales, han compartido orgullosos e incluso celebrando vídeos de inmigrantes encadenados, de deportaciones masivas, de cárceles rodeadas de cocodrilos. Es una estrategia que le ayuda a generar una sensación de grupo entre los suyos y que al final justifica toda una securitización general. Como hay un enemigo que nos amenaza, tenemos que protegernos. ¿Y quién es el que nos va a proteger contra esos malvados inmigrantes? El ICE, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Trump ha aumentado muchísimo su financiación y también su poder, y lo está utilizando como su policía federal. Es más, ahora mismo el ICE está más armado que nunca y está llevando a cabo redadas constantes por todo el país. Además, Trump está utilizando las protestas contra estas políticas migratorias para coartar aún más libertades. Hemos visto protestas contra toda esta política en ciudades como Los Ángeles, Nueva York, Chicago, Washington, Filadelfia. ¿Y Trump cómo ha respondido? Mandando a la Guardia Nacional contra esos manifestantes. Y además es un despliegue que ha llegado para quedarse. Con la excusa de acabar con las protestas, aprovecha para militarizar ciudades que son de mayoría demócrata. Bueno, acá sí estamos viendo entonces cómo está utilizándose de la cuestión migratoria para detener más poder. Además está atacando a las ciudades santuario. Mira, los lugares seguros para la inmigración en Estados Unidos, acá en azul serían los estados: Washington, Oregon, California, Utah, Colorado, Dakota del Norte y Illinois. Vermont, Nueva York, Massachusetts, Connecticut y Nueva Jersey serían lugares seguros para gente que inmigró, los inmigrantes. Los condados seguros serían estos en rosado y las ciudades seguras serían estas en verde. Y la ciudad o condado, pero solo el sistema penitenciario. Virginia no es un estado santuario, pero el sistema penitenciario en muchas de sus ciudades y sus condados sí que lo es. Mira qué interesante. Entonces, estos lugares serían donde Trump está atacando justamente por ser lugares santuarios. Mira. Estas ciudades son muy importantes porque son ciudades que limitan el apoyo a las autoridades migratorias federales. Es decir, son una especie de lugar seguro para los inmigrantes en Estados Unidos. Lo que posibilita la idea de federalización del federalismo de Estados Unidos. Como que cada lugar tiene leyes propias que el gobierno federal no la puede violar, pero Trump la está violando justamente a través de su búsqueda, de su cacería a los inmigrantes indocumentados. Y esto, al final, no es más que otra pieza en toda la militarización de la lucha migratoria que ya había empezado con el ICE. La migración, por lo tanto, es la cabeza de turco de Trump. Le sirve para reforzar toda esa retórica del miedo, de securitización y de nacionalismo. Y de su poder, ¿no? Pero el nacionalismo de Trump no solo se dirige contra los inmigrantes, sino también contra todo lo que es woke o liberal. La cruzada anti-woke de Trump es, al final, una guerra cultural contra todo lo que amenaza los valores tradicionales estadounidenses. Bueno, pero como es de estadounidenses, no lo puede deportar directamente. Esta cruzada sirve para varios propósitos. Por un lado, establece el marco ideológico de Trump, donde todo lo no maga es el enemigo. Le sirve para atacar a las libertades y derechos que ya se daban por sentadas, porque se ven como una amenaza. Ahí tenemos el matrimonio igualitario o el aborto. También le sirve para justificar culturalmente el giro autocrático. Al final, lo que dice es que para proteger los valores de Estados Unidos hay que censurar y prohibir algunas cosas, como por ejemplo la propaganda woke de los museos o los mensajes progres de Hollywood. Y esta guerra cultural Propaganda woke de los museos. también le sirve para atacar a dos instituciones importantes, la prensa y las universidades. En las universidades, Trump está buscando controlar y reprimir a las principales voces o entidades que no se están alineando claramente con su ideología. Esto sí es muy interesante. Es como si los lugares donde hay formación de la gente es imposible o es impedido de pensar diferente. Es prácticamente eso ahora que está empezando.
Ahí hemos visto cómo ha amenazado con quitarle la financiación federal o quitarles, por ejemplo, acreditaciones oficiales si no se ajustan a toda esa nueva línea ideológica que está intentando impulsar desde la Casa Blanca. ¿Qué quiere decir todo esto? Que tienen que revisar sus programas de enseñanza y no incluir contenido de género, feminista, decolonial, antirracista y, por supuesto, que no deben ser críticas con el trumpismo o, por ejemplo, protestar contra Israel. Trump está utilizando la presión y el chantaje para dominar las universidades estadounidenses. Por ejemplo, ha cancelado millones de dólares en contratos y subvenciones federales, como por ejemplo a la Universidad de Columbia. Es más, ha llegado a amenazar con deportaciones a estudiantes y ha revocado en torno a 6.000 visas a estudiantes que han participado en protestas contra el Estado de Israel. If I were an international student, I would think twice about coming to study in the United States. There'd just be uncertainty. There'd be this potential that you could have your right to be here, even though you studied your whole life and did all the things you were supposed to do, that you could have that suddenly taken away from you. La prensa es el otro gran enemigo de Donald Trump. Desde que llegó a la Casa Blanca ha atacado a los medios progresistas. Ha llegado a vetar el acceso a la Casa Blanca a medios como Reuters o Associated Press. Pero es que mientras le ha dado espacio y voz a medios y podcasters que son afines ideológicamente al trumpismo. Lo que consigue Trump enfrentándose a universidades y medios de comunicación es polarizar y enfrentar mucho más a la sociedad estadounidense. Todo esto le ayuda de nuevo a legitimar sus políticas y su relato de que hay una conspiración de distintos grupos de poder para acabar con él y con los valores estadounidenses que él, Donald Trump, defiende. Y para evitarlo, tiene que poner límites a esas fuerzas oscuras. Trump quiere controlar las instituciones y acabar con los contrapesos democráticos del sistema. ¿Cómo lo hace? Pues muy fácil. Lucha contra lo que él llama el Estado profundo. Gran parte de la estrategia de Trump ha sido fomentar teorías de la conspiración sobre un Estado profundo que quiere acabar con él. Ahí tenemos algunos ejemplos como el de QAnon. Trump señala y cuestiona las instituciones que nunca habían sido puestas en tela de juicio. Por ejemplo, la USAID, la CIA, el FBI. Ha desatado una purga de perfiles dentro de todas ellas. Para que nos hagamos una idea, desde que llegó a la Casa Blanca ha despedido a unos 100 jueces anti-inmigración, a más de 1.300 funcionarios del Departamento de Estado. Además, ha sustituido a perfiles como el director del FBI, colocando en su lugar a Kash Patel, que es un fiel seguidor suyo. También ha cambiado al fiscal general, que es un puesto que ahora ocupa la fiel escudera de Trump, Pam Bondi. Y ojo, aquí es verdad que todos los presidentes cambian al fiscal general, pero Bondi es un perfil que no va a dudar a la hora de presionar en favor de Donald Trump, como por ejemplo podría pasar con el caso de Jeffrey Epstein. Pero es que incluso ha ido en contra de los que estuvieron a su lado, como le ha pasado al ex asesor de seguridad nacional John Bolton. ¿Qué busca conseguir con todo esto? Primero, despedir a la gente que le da problemas dentro de las instituciones y sustituirla por aliados políticos. Y esto Y prácticamente va instrumentalizando todas las instituciones, porque si no estás de acuerdo con Trump, puedes ser despedido. Entonces un funcionario público, un empleado público, realmente, mismo que no sea partidario de Trump, no va a decir nada en contra y va a hacer todo lo que quiere. El presidente de turno no va a protestar ni hacer nada de eso, con miedo de perder a su empleo. Esto no es algo que nos estemos inventando nosotros o que Trump esté haciendo de manera impulsiva. Uno de los think tanks más conservadores en Estados Unidos, la Heritage Foundation, ya abogaba por ello en su proyecto 2025. Aquí sugería que había que llenar el Estado de perfiles muy politizados que trabajaran por una agenda de transformación reaccionaria desde las instituciones. Es decir, estamos ante una estrategia premeditada para tomar las instituciones en Estados Unidos. Al final, Esa segunda presidencia de Trump fue muy bien planeada, no fue como la primera, esa sí fue muy bien planeada, nos gusta o no, pero ellos ahora sí tienen un plan bien claro. Y me parece que el nacionalismo cristiano, que ya que vengo hablando en varios videos, es una de las ramificaciones que están adentrando del Estado de Estados Unidos. al final, si lo pensáis, los funcionarios públicos son clave a la hora de aplicar normas, reglamentos, de llevar a cabo procesos judiciales, de asignar licencias, concesiones, contrato, exenciones arancelarias. Y Trump se está encargando de que no haya perfiles que puedan darle problemas. Es decir, quiere una administración alineada con sus ideas. Al final, Trump prefiere gente leal que con un buen currículum. Y esto es clave en todas las dictaduras y regímenes autoritarios. Sin embargo, no podría hacer nada sin el apoyo de las élites económicas y tecnológicas. Y es que Trump ha encontrado muy buenos aliados, sobre todo en Silicon Valley. Musk, Zuckerberg, Peter Thiel, Jeff Bezos, se ha rodeado de los principales magnates tecnológicos y empresariales del país. Y es que estos, a su vez, han empezado a aplicar políticas trumpistas en sus respectivas empresas. Y han llegado a afirmar públicamente que el futuro pasa por un cambio profundo del sistema. Ya hemos visto a los CEOs de Amazon, de Google, de Meta, de Microsoft, de Toyota, donar cada uno $1 millón para financiar la ¿Cuánta plata? Ripple, 5 millones. Charles Trace Group, 3 millones. Uber, 1 millón. Ford, 1 millón. General Motors, 1 millón. Y solamente Musk donó 277 millones.
toma de posesión de Donald Trump. O Meta, por ejemplo, que ha abandonado todas esas operaciones de verificación de datos. Amazon, por su lado, ha paralizado sus compromisos para la protección de los derechos de las personas racializadas y LGTB. O X, que ha reabierto cuentas nazis, ha bloqueado cuentas pro-palestinas y básicamente se ha puesto al servicio del trumpismo y de las fuerzas reaccionarias. Incluso el CEO de Apple llegó a regalarle una placa de oro de 24 quilates a Donald Trump en el despacho Oval. Y Eso no había visto. ¿Qué cosa? Ya que todo de Trump es a oro, ¿no? Entonces, le donó una placa de oro. todo para que el presidente beneficie a sus empresas. Pero esto no es solo un intento de adaptarse a los nuevos tiempos para evitar la ira de Trump. Gran parte de estos magnates del Silicon Valley están totalmente de acuerdo con Trump y fomentan sus ideas reaccionarias. Ahí tenemos el ejemplo de Elon Musk, que se encargó del departamento de recortes Dodge, y es verdad que ya no se lleva tan bien con Donald Trump, pero sí que sigue compartiendo su agenda. U otro magnate tecnológico como es Peter Thiel. Este último, de hecho, tiene muy buena relación con el vicepresidente J.D. Vance, a quien ayudó financiando sus campañas políticas. Toda esta situación ha desatado las alarmas internacionales. Pero ojo, porque es importante tener en cuenta una cosa. La democracia en Estados Unidos nunca ha sido perfecta. Por mucho que las películas, Hollywood, los presidentes, la propaganda nos lo intentara vender. Había deportaciones. Bueno, no creo que exista una democracia perfecta, pero si ponemos una escala de los que están en 0% de democracia a los que están en 100%, Estados Unidos a lo largo de los tiempos estuvo más próximo de siempre llegar a esos 100% de que llegar a cero. Pero 100% creo que realmente nunca fue. Pero, por ejemplo, acá Brasil, que en varios momentos no fue una democracia, en esos momentos Estados Unidos seguía siendo. Por más que empezó a ser una democracia oligárquica y todo eso. Violencia a extrema derecha, abuso de poder, respuesta militar a las protestas, todo esto ya ocurría antes. Es más, si miramos los rankings... Acá mira el ranking, entonces es prácticamente eso, el ranking es una escala. Acá el índice de democracia, según The Economist, acá serían los países donde son democracias plenas, perfectas creo que no, pero plenas. Son estos países acá, sería Canadá, mira España, Noruega, Suecia, Dinamarca, Finlandia, acá es Estonia, creo que sí. Bueno, Reino Unido, Alemania, y ya otros países acá, por ejemplo, son democracias imperfectas, como es Brasil, Portugal, Francia, mira, Italia, Polonia, Argentina, Colombia. Bastante lugares con democracias imperfectas, ¿no? de democracia globales, Estados Unidos nunca ha estado entre los 10 mejores valoradas. Acá pone en amarillo regímenes híbridos. ¿Por qué no considera que México es una democracia perfecta, ni en Perú, ni en Bolivia? Bueno, no es una democracia perfecta, pero bueno, por lo menos imperfecta podría ser, ¿no? Como nosotros, como Estados Unidos, como India, como Mongolia, como África del Sur. Y regímenes autoritarios parece que son la mayoría del mundo. La mayoría son autoritarios, qué cosa. Piensa que hasta mediados de los años 60 el país mantenía un sistema de segregación racial. Y es que hoy en día el Ku Klux Klan sigue siendo tolerado en muchos lugares del país. Mira, Siria, estado que pertenece a la Confederación, chico como otros estados, que, bueno, algo de la Confederación acá, pero eso sería regiones. Quiero ver si puedo leer más. Estado estatal. Organizaciones estatales de Ku Klux Klan. Tienen California, tiene Oregon. Organizaciones locales de Ku Klux Klan. Mira, está esparcido en todos lados de Estados Unidos todavía. De hecho, no es hasta 1965 cuando se terminan de abolir las leyes de segregación. Y lo mismo pasa con la política migratoria. Hablando estrictamente de deportaciones, el récord lo tiene Obama. Y es verdad que Trump espera sin ninguna duda superarlo. Vamos, y se está esforzando porque está utilizando métodos que hasta ahora eran impensables, como por ejemplo redadas callejeras persiguiendo a gente por las calles. Además, el ICE ya ha sido un pilar clave en el control social mucho antes de que llegara Donald Trump. Este organismo se creó durante la guerra contra el terror, la famosa War on Terror, que se desató tras los atentados de las Torres Gemelas, y la idea original era mantener a salvo a los estadounidenses. En esa época, los agentes del ICE ya podían ir con la cara tapada, sin identificación y hasta detener sin orden judicial. Para ver cómo la guerra al terror hizo con que Estados Unidos cambiase buena parte de sus leyes, sacase derechos de los ciudadanos y, bueno, empezase una mayor
persecución a los inmigrantes. Este inmigrante, durante principios de los 2000, esa guerra contra el terror, se convirtió en un potencial sospechoso. Esto te suena porque es lo que está pasando también ahora mismo. Y además, en ese momento ya se empezaron a trasladar presos a la cárcel de Guantánamo, que es una medida que también está aplicando Donald Trump. Mira, Es más, migrantes a Guantánamo. Guantánamo fue cuna de torturas y de violaciones de derechos humanos. Lo de Guantánamo lo hemos criticado toda la vida. Eso no es ninguna prisión, no se puede tener gente procesada sin causa. No se, es un disparate contra los derechos humanos. Cuando hay un presidente por Estados Unidos que se compromete a cerrar esa inmundicia, lo mínimo que tenemos que hacer es ser solidarios, porque esa es una causa de derechos humanos. ¿Y se beneficia el Uruguay en No, todo eso? no se beneficia la humanidad. Tampoco podemos decir que el abuso policial sea una novedad que ha llegado con Donald Trump. Todos recordamos el caso de George Floyd. Y este solo fue la punta del iceberg del problema estructural de abuso policial que tiene Estados Unidos. Y lo mismo pasa con la violencia y el crimen. Estados Unidos es el país con más armas por habitante del mundo. Y algunas de sus ciudades están entre las más peligrosas del planeta. Es que incluso el sistema electoral ha sido muy criticado por ser a veces poco democrático en Estados Unidos. El gerrymandering, por ejemplo, es una práctica de manipulación electoral. ¿Cómo funcionan? Lo que se hace es redibujar los mapas electorales para agrupar a votantes que interesen y así beneficiar o neutralizar a un partido o a otro. Ahora mismo está una pelea porque Texas está redibujando su mapa electoral, entonces California dijo también vamos a hacer lo mismo. Así elegimos menos representantes republicanos y Texas dijo acá elegimos menos representantes demócratas. Vale, pero si antes estamos diciendo que Estados Unidos no era la democracia idílica, ¿qué ha pasado para que haya tanta preocupación ahora mismo? Básicamente, han cambiado varias cosas. Uno, ha caído muchísimo la confianza en las instituciones. Trump ha desatado una campaña de desprestigio con las instituciones en Estados Unidos. Bueno, su pelea en contra de los jueces federales viene ganando. La Suprema Corte le dio razón en el último caso en la cuestión de poder decir que los hijos de los migrantes no son estadounidenses y de que puede deportar y que el juez federal solo tiene jurisdicción en su localidad. Acusa de hecho de estar corrompidas por la izquierda. Por otro lado, el país está más polarizado que nunca. Además, se han normalizado discursos y también a los perfiles de extrema derecha. El mejor ejemplo lo tenemos con el indulto a los asaltantes del Capitolio y cómo Donald Trump salió a defenderlos públicamente. Ha aumentado muchísimo la desigualdad económica. También Estados Unidos sufre una profunda crisis sanitaria como la de los opioides. El Partido Republicano ha sido cooptado por completo por el trumpismo. Por su lado, los demócratas han perdido la confianza de muchos votantes y Trump se está encargando de que se cuestione el propio proceso electoral. Ahora mismo Donald Trump está incluso proponiendo prohibir el voto por correo porque dice que es poco preciso y que los demócratas lo usan para amañar las elecciones. Claro, Trump ha aprovechado todo esto para legitimar su giro antidemocrático. La combinación de todos estos elementos facilita que el movimiento MAGA siga poco a poco erosionando el sistema democrático estadounidense. Si lo piensas, la percepción del fracaso de la democracia hace que cada vez más estadounidenses toleren medidas antidemocráticas. Piénsalo, si la democracia no me ha ayudado, ¿por qué seguir teniéndola? Si la lucha por las minorías no ha mejorado mi vida, ¿por qué luchar por ellas antes que por mí? Además, el contexto internacional favorece muchísimo este giro autoritario de Donald Trump. Estamos en un momento en el que la globalización liberal está en entredicho. La gente busca hombres fuertes, líderes que hagan frente a las amenazas de fuera, porque ahora mismo los enemigos no están solo dentro, sino también en el exterior. No hay que proteger solo los valores estadounidenses dentro del país, sino también fuera. Trump utiliza todo esto para justificar la toma de control del poder y también los ataques contra el modelo democrático. Si América quiere ser grande de nuevo, tienen que dejarle hacer, y eso pasa por tener menos democracia. Entonces, con todo esto, ¿hacia dónde va Estados Unidos? Estados Unidos no va a convertirse en Corea del Norte de la noche a la mañana, pero tampoco creamos que va a ser Suiza. El país parece estar encaminándose a un modelo mucho más autoritario al estilo de Hungría, Turquía o El Salvador. Al final, no hace falta cumplir todos los puntos del manual de las dictaduras para convertirse en una. El abuso de poder de Trump está corrompiendo la democracia del país. Seguiremos viendo elecciones y la oposición podrá participar, pero esto será algo estético que servirá para esconder el giro autoritario dentro del país. Esto lo vemos en países como Rusia, Venezuela, El Salvador, Nicaragua. Hay una oposición, se mantienen las elecciones, pero esta nunca va a llegar a tocar el poder. Poco a poco, Trump va centralizando el poder en Estados Unidos y amplía además su control sobre las instituciones. Todo para poder gobernar sin obstáculos y llevar a Estados Unidos por el camino que él quiera. ¿Cómo lo ves tú? ¿Creéis que Estados Unidos puede acabar siendo una dictadura? Bueno, a mí me parece que Trump puede ser el nuevo César, que es quien hizo la transición de Roma, de una república, para el imperio. Quizás estemos pasando por eso en Estados Unidos si estamos en este periodo. Vamos a ver acá qué dice la gente sobre todo eso. Hasta el filósofo italiano Umberto Eco dio indicios de cómo surge una dictadura y algunos puntos se mostraron en ese video.
teoría. Luego de ver muchos videos hablando de la historia de Estados Unidos, de tantos asesinatos y cosas, pienso que no va a ser Trump, sino Joe Vance quien va a convertir en una dictadura. Yo diría que Joe Vance va a ser el primer dictador, que es el Augusto, el sobrino del César que ocupó ese lugar, y acá ese lugar sería ocupado por Joe Vance. Dado que Trump está claramente deteriorándose en cuanto a salud y que es tan ridículo que Putin en algún momento se lo va a sacar del camino. Es deprimente, tengo y tuvo muchas amistades gringas y son personas maravillosas, merecen algo mejor y merece una democracia, pero el sistema está hecho contra de ellos. Lo que me preocupa es qué va a pasar con el mundo ahora que Estados Unidos quedó en el piso. Eso realmente es preocupante. ¿Qué puede pasar con, con todo el mundo? Y todavía más se vuelve una dictadura. Realmente no sabemos dónde podemos llegar con todo eso. Acá pone el señor: LGBT en país comunista amenaza a la derecha vicios capitalistas. LGBT en país capitalista amenaza de izquierda vicios socialistas y progresistas. LGBT en países con gobiernos religiosos balísticos. Parece que en cualquier gobierno nos usan de chivos expiatorios, es verdad, hermano. Políticamente se nos usa cuando hay beneficios sin importar si esto es bueno o malo para nosotros como grupo humano. Aunque estés en contra de nosotros, debes comprender que somos seres humanos, como todos soñamos, la mayoría soñamos con una vida tranquila, encontrar el amor, tener una familia, aunque a algunos no les parezca este nombre porque no nos considera infrahumanos. Trabajamos, tenemos vidas normales. Siento que a pesar de lo que piense tu religión acerca de nosotros, nuestros países se basan en la libertad y el bienestar humano y merecemos tener lo mismo, así como cualquier grupo o sector humano. Entre más nos odiemos los unos a los otros, más peligra la frágil paz mundial. Bueno, tienes razón. Es visto como un grupo, un chivo expiatorio en cualquier lado, por cualquier lado. Acá, Estados Unidos siempre fue una democracia restringida y hoy es más parecida a una dictadura a la que la CIA imponía al mundo. Me hace gracia pensar que hay gente que no vea que ya lo es. ¿Cuál es el punto de inflexión? Lo más preocupante es que este modus operandi puede extenderse a otros países si sus afines alcanzan los gobiernos y no suena a algo lejano. Y puedo decir que desde Brasil ya hubo el intento, no lo logró, pero ya hubo intento, pero no estamos distantes, no estamos sin la posibilidad de que vuelva a ocurrir otra vez. ¿Por qué hemos permitido la palabra democracia cuando este tipo de gobierno ya tenía un nombre anterior? La palabra democracia no tiene nada que ver con votar a un dictador cada por años. Tiene que ver con decir, y solo hay un país en el mundo de los que tiene varios millones de habitantes y en el que eso se cumpla, aunque lo hace de forma muy limitada. ¿Qué sería Estados Unidos? ¿Qué país sería ese? Convertirse. Uno no puede convertirse en lo que ya es. Mira, una democracia es el gobierno del pueblo y allí hace tiempo que manda el dinero, no el pueblo. Bueno, esa es otra cuestión. Pero para mí pienso que todavía sigue siendo una democracia de Estados Unidos, pero con ciertas limitaciones más de que había antes. Pero puede ser, no tengo total certeza, el tiempo nos dirá, la historia nos dirá, pero puede ser que esté pasando por una transición y quizás Trump sea César que lleve a Estados Unidos de una república a un sistema dictatorial imperial. Mira que el imperio siguió teniendo tribunos de la plebe, siguió teniendo senadores y todo eso, pero ya no era una democracia. Y quizás el primer emperador sea Joe Vance. ¿Qué piensan ustedes? Me gustaría saber, hermanos de todo el mundo, de Iberofonía, ¿qué piensan ustedes sobre todo eso? Soy Santiago Brazuca, acá desde el sur de Brasil, y trato de entender todo eso juntamente con ustedes.